Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta tercera sesión del Semillero Memorias y Visualidades en su parte 2. Estamos muy emocionados y emocionadas por la presencia de Julio el día de hoy, es- particularmente desde mi lugar y también con el grupo del doctorado en el que estoy impartiendo una materia. Hemos revisado algunos textos de Julio y estamos esperando con ansias esta intervención, así que bueno, mucha emoción. Y bueno, para contarles un poquito sobre quiénes son las instituciones que han convocado a este semillero que ya tiene casi un año, ¿no? Eh, Esto lo hemos pensado y coordinado desde la Universidad Autónoma de Querétaro, específicamente desde el Laboratorio de Investigación y Producción Visual del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía, también a través del doctorado en Teoría Contemporánea de la Facultad de Artes de la misma universidad, la maestría en Estudios Históricos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad París 8 a través del Laboratorio de Estudios Romanos. Y este semillero está coordinado por la doctora Pascal Thibaudeau, la doctora Ilse Maite Murillo Tenorio y por mí, Eva Fernández. Este semillero tiene algunos años, ya 4, ¿no? Desde el 2021 que hemos estado eh, buscando, ¿no? Gestionando estos espacios para la reflexión colectiva, colaborativa, desde traspasando distintas fronteras, ¿no? Disciplinares y tratando de pensar en objetos de estudio que puedan atravesar distintos campos, objetos, ¿no? Sobre todo situado en los temas interdisciplinarios. Entonces, este semillero tiene el objetivo, ¿no? Estas 6 sesiones que hemos proyectado, de reflexionar sobre las memorias disidentes, emergentes y transgresoras a las hegemónicas, articulándolas a la categoría de visualidad, sostenida desde campos como los estudios visuales, los estudios culturales, la teoría de la imagen, el cine y la antropología visual. Esta relación entre las memorias y la visualidad despliega para nosotras una diversidad de temas complejos que tienen esta condición de un abordaje interdisciplinario porque promueven otras epistemologías que dialogan desde las fronteras con objetos de estudio como las imágenes audiovisuales, la fotografía, los archivos, los feminismos, las disidencias sexuales, los movimientos sociales y el medio ambiente. Así que bueno, sin más, voy a pasar rápidamente a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es Julio González. Julio César González Oviedo es investigador y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Grupo de Investigación Creación en Estudios Visuales e Imagen en Movimiento. Él es doctor en Desarrollo Rural, magíster en Archivo Cinematográfico y Audiovisual y en Antropología Visual y Documental Etnográfico. Sus líneas de interés en la investigación y creación giran alrededor de la cultura visual, la memoria, el territorio, los movimientos sociales, la ecología política y prácticas artísticas colaborativas. Actualmente es investigador visitante en el Arsenal Institute for Film and Video Art en Berlín, Alemania, y en el Departamento de Film Studies de la Universidad de St. Andrews en Escocia, donde investiga sobre cultura visual y organización política en la producción de no ficción latinoamericana. Así que bueno, te damos la más cordial bienvenida, Julio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nada, gracias a ti, Eva, a todas las personas y voluntades pues, que hacen posible esta juntanza, este compartir de palabra. Nada, agradecer a la gente de la latitud del otro lado del charco que está despertando. Tomarán mucho café y la gente que está de este lado del charco también tomarán mucho café que ya está empezando a oscurecer. Siempre es como muy bonito para mí compartir palabra cuando convoca a México, un territorio que le tengo agradecido a
aprendizajes tanto académicos como de vida. Hice el doctorado allá en la UAM Xochimilco, soy guamero, entonces siempre es bonito devolver un poco lo aprendido y lo intercambiado en esas tierras, ¿no? Entonces, agradeciendo así ahí a todo el pueblo mexa. Y nada, agradecer por la invitación, me sorprendió bastante, porque a veces parecieran que estos cruces extraños que uno hace de los andares, pues poco importan y las tesis y las investigaciones terminan siendo PDFs en repositorios que no resuenan más que para ahí algunas poquitas, pues, inquietudes. Y nada, me gustó un montón la invitación y pues ante todo decir que lo que voy a compartir no es solo una reflexión mía, yo estoy muy convencido del conocimiento se produce en colectivo y pues es parte de una reflexión amplia y en colectivo la que les voy a compartir, ¿no? De los distintos espacios académicos en los cuales he podido participar, pero también de los espacios de organización política y comunitaria en los cuales a los cuales pues acompaño y en los cuales también milito de alguna otra manera desde mi posición política, ¿no? Entonces, desde ahí situar la compartición de hoy, ¿no? Desde ese espacio anfibio entre un pie en la academia, pero con el, los otros dos pies bien clavados ahí en la defensa del territorio. Y la charla de hoy, el compartir de hoy, lo he dividido como en tres grandes momentos. Tenía como muchos desafíos de cómo entrarle como a un seminario de este tipo y pues voy a hacer como un punto de partida de muchas derivas posibles. He elegido uno que luego les voy a mostrar por qué elegí ese en sintonía con este semillero. Luego voy a entrar como a un caso más puntual de análisis, de desagregar algunas como intuiciones, inquietudes sobre un caso en particular. Y finalmente, pues voy a cerrar hacia una mirada más contemporánea, ¿no? Porque esta revisión de la memoria no puede ser ajena a nuestro aquí y ahora y nuestro tiempo-espacio, ¿no? No se trata de romantizar o mirar, pues, idílicamente lo caminado, sino también situarlo en nuestro presente y cómo eso interfiere y toma acción, ¿no? Entonces voy a hacer como esos tres gestos, como tres derivas posibles, ¿no? Entonces, voy a tratar de hablar despacio. Yo usualmente hablo muy rápido, pero entiendo que hay gente que no manejan como el español como primera lengua, entonces voy a ir un poquito más despacito. Voy a empezar con una primera deriva, ¿no? Refiriendo a una noción de un compañero muy querido, Pablo Laparra, que siempre está ahí como inquietando esta idea de juntar la noción del cine inacabado y la posibilidad de imaginar, pues, una imagen militante hoy por hoy, con todas las contradicciones y complejidades que puede tener pensar la construcción y producción de una imagen militante desde este enfoque de las cinegeografías, ¿no? Entender cómo esa herencia de antaño que traemos quienes asumimos distintas prácticas audiovisuales, tanto estudiándolas, desarrollándolas, produciéndolas, archivándolas, analizándolas, ¿no? Entender que la parte de la producción académica es parte de ese ecosistema de prácticas alrededor de la imagen en movimiento, ¿no? Entonces, un poco esta idea del cine inacabado en esta idea que les decía al inicio, ¿no? De entender como estos gestos, ¿no? Estas fisuras que ocurren a lo largo de una revisión crítica de la historia para reabrir posibilidades, ¿no? Un cine acabado, slash, una práctica audiovisual inacabada que regresa de alguna otra vez cuando la realidad nos arremete, cuando la construcción social, pues, de alguna otra manera nos interpela en nuestro tiempo-espacio contemporáneo, ¿no? Entonces, llevar la reflexión hacia ahí, hacia el lado de las fisuras, hacia el lado de las grietas, ¿no? Eh, no intentando construir una versión única, homogénea o categórica de las cosas, ¿no? Ni autoral, ni definitiva, sino entendiendo esas tensiones que hay en la producción de conocimiento, ¿no? Cómo el conocimiento se produce a partir de la conversación, el conflicto, pero sobre todo a mí me interesa el conocimiento que se produce desde la cooperación, ¿no? Un tipo de conocimiento que construye una economía del conocimiento, del saber otra.
¿no? Saliéndonos de la deriva del capitalismo cognitivo que estamos viviendo hoy por hoy desde los espacios académicos, ¿no? Creo que es necesario cada vez asumir que hay una energía social en todas estas despliegues de pues, espacios de formación, de intercambio, ¿no? Entonces también como considerar esa dimensión. Y esta relación con lo inacabado, ¿no? Que es un poco una colación a lo que Marina Garcés plantea de esta filosofía inacabada, ¿no? Que no significa algo inconcluso, incompleto, sino que ha sido no clausurado, ¿no? Que ha sido dejado abierto para poder pensar activamente, para poder dejar irradiar los procesos, ¿no? Y de una u otra manera recuperar eso que estamos perdiendo en la contemporaneidad, que es la imaginación política, ¿no? Pareciera que la historia, el pasado reciente, ya está cerrado, clausurado, y pues en estas revisiones críticas que hacemos, abrazar su universo inacabado, su universo pues posible de imaginación. Entonces, desde ese lugar pues quiero situar un poco cómo desde los estudios visuales, desde los film studies, se está revisando, ¿no? De alguna otra manera un periodo de efervescencia, de una producción más crítica, más a contrapelo, diría Benjamin, ¿no? De la historia del cine, que es este fervor entre 1965 y el 74, que a nivel del mundo de la cinematografía se acompañan distintos contextos de efervescencia social, política a nivel global, ¿no? Entendiendo, como dice el Nicole Brenes en esta cita, ¿no? El periodo del 65 al 74 es probablemente el más fértil y estimulante en la historia de las formas y de las propuestas cinematográficas, un auténtico volcán estético, un volcán estético que recupera hoy de alguna otra manera distintos gestos de prácticas audiovisuales que han ido irradiando y se han ido generando, ¿no? Y de alguna otra manera, este periodo, este encuadre de tiempo, pues destaca por la irrupción de un trabajo colectivo, un examen crítico a las formas y la emergencia de culturas alternativas y autónomas, ¿no? Que hoy por hoy, pues regresan de alguna otra manera con la crítica a todas las distintas, pues, formas canónicas que ha ido gestando el neoliberalismo y la apropiación de la contracultura desde ciertas lógicas del mercado y la producción cultural, ¿no? De esa manera, ¿no? ¿Cómo entender la imagen militante hoy por hoy atravesada por una historia que ya ha sido revisada constantemente? ¿Cómo revisar la imagen comprometida, la práctica cinematográfica y audiovisual desde un universo pues que pareciera que ya está cerrado y todo dicho, ¿no? Pero pues vamos a ver qué nos dice nuestro aquí y ahora respecto a este universo, ¿no? Y ahí yo quería como evocar un poco a ciertos gestos que ocurrieron, ¿no? Y que ya se han revisado y que hoy de una u otra manera regresan, ¿no? En esta idea de un tiempo espiral, volvemos a habitar y transitar ciertos fantasmas, ¿no? No voy a irme tan lejos hacia hace un siglo, voy a irme quizá a mitad de siglo, y un poco recuperar esta idea del Julio García Espinosa, que es muy conocida por esta idea del cine imperfecto desde la propuesta cubana, pero en una imagen recorre el mundo, él plantea esta posibilidad, ¿no? De cómo la producción de imágenes de estas luchas sociales, políticas, contraculturales, de un momento de efervescencia de un cine de liberación, pues no solo es un tema de forma y de narración y de estética, ¿no? Sino cómo una imagen recorre en esa idea, pues, de desmontar ciertas narrativas hegemónicas y poner en el debate derivas que han estado ahí en los márgenes y que hoy por hoy, pues, vuelven a inspirar algún tipo de sensibilidad posible, ¿no? Esto va a estar acompañado pues de una reflexión muy interesante. Es una reflexión que nace al calor de reflexiones de distintos frentes, ¿no? Un contexto donde frente a la hegemonía y en un contexto de guerra fría y de bloques dicotómicos, pues el llamado tercer mundo se va a articular, se va a conectar, no solo desde el campo de la lucha de liberación en las gestas armadas propiamente, sino también el campo de la cultura como un campo de disputa muy claro, ¿no? Y la construcción de una estética y una memoria y encuentros y congresos e intercambios y festivales y muestras desde las cuestiones más grandes e intercontinentales hasta las cuestiones más pequeñitas y situadas, ¿no? Como esa experiencia que hemos revisado desde su utopía
histórica de no alinearse con las hegemonías, pero olvidándonos los gestos pequeños, ¿no? Yo creo que algo que estamos cada vez más situando es esa idea de, ante esta revisión, pues ir centrándose en lo pequeñito, ¿no? Ir entrando en las particularidades, en la construcción de un tipo de estética, de un tipo de posibilidad de archivar este proceso, la construcción de cinematecas, el Instituto Palestino del Cinema, la Cinemateca de Algeria, el mismo ICAIC en Cuba, ¿no? Ir situando de esa coordenada más global anti, ¿no? Antihegemonías, ir situando la particularidad. Y una particularidad que va siendo apropiada con sus propios gestos estéticos de cada lugar, ¿no? Y es algo que de alguna otra manera vamos a ir viendo cuando entremos al caso que les voy a compartir, ¿no? La particularidad y lo que ocurre en ese lugar situado de una producción micropolítica, ¿no? El caso latinoamericano, pues, o sudamericano va a estar enrostrado de alguna otra manera en este periodo, en lo que fuera la Cinemateca del Tercer Mundo, ¿no? Un espacio en Montevideo que va a nuclear un montón de materiales de circulación de toda esta efervescencia en el cono sur y que de alguna otra manera en sus exilios, compañeros, compañeras de la Cinemateca del Tercer Mundo llegarían a Perú e irradiarían de alguna otra manera este calor, esta potencia en las tierras de lo que les voy a presentar más adelante, ¿no? Entonces, para mí es importante de alguna otra manera situar cómo llega cierta reflexión y cierta práctica a partir de estos gestos diaspóricos, ¿no? Entendiendo hoy por hoy que seguimos en una diáspora constante. ¿No? Seguimos tejiendo algún tipo de articulación desde otras condiciones históricas, evidentemente, pero recuperando algún tipo de conexiones, de intercambios y qué mismo es producir conocimiento estando en diáspora, en movimiento. ¿No? Quizá ya no son exilios políticos, sino son otro tipo de desplazamientos que nos movilizan, pero la producción de conocimiento siendo migrante en distintas latitudes es distinta, irradia otras cosas y se enriquece de otras, ¿no? Entonces creo que también es un gesto interesante de revisitar estos momentos y sus desplazamientos constantes en la revisión de este periodo breve pero muy potente, ¿no? El Comité del Tercer Mundo, la construcción de formas de organización, ¿no? Dentro de este universo político que empieza con proyectos de liberación, que proyectos culturales, el cine tiene un protagonismo muy, pues marcado, no de inusual, pero sí muy irreverente, ¿no? La articulación de una cuestión que va más allá de solo pensar el nuevo cine latinoamericano y el tercer cine como una cuestión situada en Latinoamérica, sino también entenderla en su interlocución con algo pues más amplio que alimenta y irradia cosas, ¿no? Y una estética compartida, ¿no? Un poco una estética que recupera la dimensión de el arma pasada a la cámara y hoy por hoy nuevamente pues comunidades indígenas, comunidades campesinas que asumen sus machetes y sus lanzas ya no como esos fusiles de hace 50 años, sino como sus armas simbólicas que hoy por hoy pues levantan a la par que levantan cámaras, ¿no? Entonces vamos a llegar a ese momento de una construcción simbólica, pero quiero ir introduciéndoles Bien. que esto no es nuevo, sino es una parte de la recuperación de una herencia de memoria, ¿no? Memoria visual. La memoria como un impulso, diría la Mina Lorena, ¿no? Ahí desde la UAP en Puebla. Ya no solo estructuras internacionales, nacionales, regionales, sino situadas en localidades, pequeños cineclubs. El cineclubismo como una posibilidad de enraizar cada vez más la práctica, ¿no? ¿Cómo podría un movimiento contrainformativo, contrainsurgente, poder gestarse más allá de las grandes pantallas de los festivales, sin la difusión popular, sin el sentido de poder construir base, ¿no? Y eso nos lleva a la práctica de quienes ponen el cuerpo. ¿No? Entonces, usualmente siempre nos acercamos a los grandes títulos, a los grandes eventos y vamos perdiendo el horizonte de esas micro prácticas que están ocurriendo y quienes ponen el cuerpo, quienes se preparan para, ¿no? Esta es una foto de Ogawa, un colectivo japonés y que es de los primeros que asume un compromiso más allá en ese largo periodo de luchas de liberación
de asumir un colectivo japonés de cine que venía cubriendo algunas movilizaciones estudiantiles en Japón y se pliega a la lucha de uno de los primeros grandes despojos de una comunidad arrocera que iba a ser despojada de su territorio para construir un aeropuerto. Una historia muy cotidiana en nuestra Latinoamérica, ¿no? Este colectivo va a asumir el reto, el desafío de irse a vivir durante 25 años acompañando esta lucha territorial y generando una documentación increíble, impresionante, ¿no? En film, en 16 milímetros, en video, en fotografía, en papel, en documentación escrita. La construcción de un gran acervo, un gran archivo local, pequeño, de pequeña escala, pero que irradia una potencia de una práctica en ese entonces, pues muy poco situada, ¿no? Entendiendo el acompañamiento a la alta efervescencia de otro tipo de luchas. Ogawa, y la traigo a colación porque creo que es uno de los gestos de entender el inicio de un cine comprometido, de un cine militante que asume la lucha en la defensa del territorio contra el despojo. ¿No? El John Evans, este famoso cineasta holandés, pues muy comprometido con distintas luchas y distintos episodios a lo largo de la historia, va a llegar por ahí. Los Black Panthers, otros movimientos sociales de la época van a llegar a Japón, ¿no? Entonces, quería un poco situarlo por acá, porque usualmente siempre nos centramos en la mirada de la efervescencia de lo cubano y quería traer como otro ejemplo de una lucha que también convocó y que a veces queda un poquito relegada de los relatos, ¿no? Siempre interesado en poder como compartir cositas que están desde esos bordes, esos márgenes del relato grande, ¿no? Y un poco entendiendo esta idea de que todas las relaciones sociales se vuelven reales y concretas y parten de una existencia social vivida, solo cuando son inscritas espacialmente, ¿no? Esta idea, esta noción de la construcción social del espacio, la dimensión y la necesidad de poder construir una dimensión espacial que va a permitir la construcción o la definición de lo que luego hemos llamado, pues, territorio, ¿no? Esta construcción material cargada simbólicamente de distintas dimensiones que construye este universo del territorio. Entonces, la construcción social del espacio pues va a ser un quiebre muy interesante porque nos va a hacer pensar el espacio como potencia de conocimiento y experiencia encarnada de vida. Regresando a nuestros colegas cubanos que mencionaba hace un rato, pues cómo no evocarlos, ¿no? Y cómo van a replicar en esta efervescencia, en este contexto de prácticas insubordinadas de un cine no canónico, el cine móvil, ¿no? Que es un remix, una puesta en escena, una gesta de llevar el cine a esos espacios que están siendo reconquistados, retomados, asumiendo lo que ya habían hecho los soviéticos, asumiendo lo que ya habían hecho en algún otro momento, algunas experiencias previas, pero la propuesta del cine móvil cubano va a irradiar de alguna otra manera la posibilidad de que el cine, pequeños cineclubs se dinamicen en distintos territorios en América Latina en relación a la importancia que tiene el cine cubano con la región, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en algo que la hora de los hornos del cine Liberación desde Argentina nos plantea con la idea del cineacto, ¿no? Esa es una banderola de una proyección clandestina de la hora de los hornos, ¿no? Donde se interpela a la audiencia. Todo espectador es un cobarde o un traidor, ¿no? Una frase del Fanon, ¿no? Que regresa de una u otra manera y nos dice las distintas capas que debemos considerar a la hora de acercarnos a pensar las imágenes en movimiento y su biografía social, la estructura grande, ¿no? Histórica, la particularidad situada, la dimensión de la producción, quienes ponen el cuerpo, las espacialidades, pero sobre todo también quienes interpretan esas imágenes. ¿Qué desean las imágenes? Diría Mitchell, ¿no? En esa idea de interpelación de las cosas. Entonces, ¿cómo pensar todo este universo cascada en acercarnos a las imágenes en movimiento en este contexto de encuadrarlas y hacerles un framing desde una mirada de producción en clave militante, comprometida, activista, ¿no? Solidaria, llamémosle como le querramos llamar hoy por hoy, ¿no? Entonces, cierro este primer momento con esta cascada, con esta deriva, porque quiero llevarles a compartir de dónde viene y entrar propiamente al caso, ¿no?
Esto que estoy llamando esas inquietudes en movimiento, ¿no? Dentro de este proceso y de lo que les estoy como proponiendo para hoy, llego a esta conjunción de la memoria, las visualidades y las disputas y las tramas comunitarias a partir de todas estas coordenadas teóricas que empiezo a abrazar, ¿no? Y empecé por esta del tercer cine, las rupturas y continuidades, porque me interesaba poder hablar del cine y esa posibilidad de salir del cine como un espectáculo, una dimensión de masas teatrical y poder llevar al cine y la apropiación del audiovisual hacia distintas prácticas audiovisuales, ¿no? Podía haber empezado por la idea del video popular y alternativo, que es algo que también nos puede llevar a estas reflexiones, que es parte de esta idea que ocurrió también en América Latina con la efervescencia y el ingreso del video, del material magnético y su apropiación en la transición hacia las democracias en los años 80 y la gestación de un movimiento muy interesante. Podría haberla entrado a través de los modos de representación y autorrepresentación en esos gestos de apropiación por comunidades históricamente pues excluidas, como es el tema del cine y video indígena y toda la producción que se ha gestado alrededor de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos, la CLAPI. Podría haberle ingresado a partir de una cuestión más contemporánea como esta dimensión de los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen, como les propusieron los zapatistas, el cine comunitario, el video participativo, pero creía que de alguna otra manera entrar por el tercer cine me permitía como ampliar este diálogo hacia ese lugar de la práctica, ¿no? Hacia entender ese ecosistema y hacer un gesto de memoria y revisión de la memoria de una práctica. Del otro lado, o de manera constante, también el compartir de hoy va a ir mucho por la ecología política, ¿no? Por esta idea, por esta concepción de la disputa de los lenguajes de valoración sobre la madre tierra, sobre la naturaleza, ¿no? Cómo hay la confrontación de lenguajes de valoración y de entendimiento de las formas de convivencia entre el recurso y el bien común, entre la explotación y el cuidado. Y eso nos va a llevar de alguna otra manera también a pensar en el giro ecoterritorial, ¿no? Este encuentro de narrativas interclasista, interétnica, intergeneracional, donde distintas narrativas y subjetividades que abrazan la defensa del territorio se encuentran para poder defenderse, ¿no? Hoy por hoy, no sé, hoy en Argentina hay esta gran marcha en Mendoza para luchar contra este veto a la entrada de la megaminería en esta zona, ¿no? Y es interesante porque uno ve la marcha, la caravana y encuentra un rizoma de perspectivas y posturas políticas abrazando algo, ¿no? Que es el cuidado de la vida común. Eso nos lleva a poder pensar en la producción de lo común, ¿no? Esa necesidad de recuperar la reproducción social de la vida, esa necesidad de poder sentir la autorregulación y poder como abrazar la toma de decisiones colectivas hacia pues necesidades compartidas, ¿no? Es una entrada posible hacia este marco pues de las luchas territoriales, socioambientales, de movimientos sociales que abrazan el cuidado y la defensa de la madre tierra, ¿no? Y eso nos lleva a hablar de las prácticas de cuidado y defensa, porque no solo quienes defienden el territorio están defendiendo o resistiendo constantemente un tipo de aplastamiento o de oposición, sino están generando alternativas, están generando formas de cuidado. ¿No? Entonces a mí me gusta hablar mucho de eso, ¿no? De prácticas de cuidado y defensa de la madre tierra, de la naturaleza, ¿no? Y eso nos lleva a un piso común de toda esta diversidad de posibilidades de coordenadas y maneras de desplazarnos, de hablar de la práctica social, una práctica que es el hacer, ¿no? No podríamos teorizar ni reflexionar estas categorías y conceptos si no se hace, si no se camina. Diría el movimiento indígena ecuatoriano, la CONAIE, diciendo, haciendo, ¿no? Entonces creo que hay mucho que seguir pensando en estos diálogos de producción de un tipo de investigación anfibia, militante, que va como saliendo cada vez del acartonamiento academicista y abrazando un posicionamiento, ¿no? Y hablar siempre desde una posicionalidad, pues, política y desde un encuadre político, ¿no? Y esos territorios en disputa, ¿no? Estas cartografías, estas categorías, estas prácticas de alguna otra manera, pues las vamos a ir enraizando
con experiencias concretas. Las vamos a ir realizando con lo que nos interesa, ¿no? El gesto de las tramas. Cómo todo esto se operativiza, cómo todo esto ocurre en el día a día, en sus tiempos cotidianos, pero también en sus tiempos extraordinarios, diría Raquel Gutiérrez, ¿no? Y eso nos lleva a la bajada del compartir de hoy, ¿no? ¿Qué mismo es esto de los archivos? ¿Para qué archivar slash desarchivar? ¿No? ¿Para qué volver a prestar atención a esta dimensión tan caótica que puede ser y disciplinar que puede ser la noción de archivo, ¿no? Cómo construir una práctica más insubordinada de una noción del arqué, ¿no? Cómo responderle a Foucault, cómo responderle a Derrida, ¿no? Planteando pues formas a contrapelo. Y eso me lleva como a plantear estas otras cuatro coordenadas, que es qué mismos son los audiovisuales en la defensa del territorio, qué mismos son estas prácticas que están ocurriendo en nuestra contemporaneidad, abrazando la defensa del territorio, cuáles son las cartografías o las constelaciones posibles que están ocurriendo. Ya lo vimos hace un rato que hace 50 años, pues esas tramas eran en un contexto de luchas de liberación, de contextos de confrontación de un marco de lucha contrahegemónica. Hoy por hoy estas constelaciones abrazan la lucha por el bien común, hoy por hoy estas constelaciones abrazan la defensa de la madre tierra y hoy por hoy pues están disputando un lenguaje de valoración desde la producción de imágenes y sus resistencias, ¿no? Y eso nos va a llevar a hablar pues de memorias, visualidades y cómo no de los borramientos, ¿no? ¿Qué borramientos ocurren en estas memorias? ¿Qué exclusiones ocurren en estas visualidades? No solo del campo de lo visible y lo invisible, lo que está dentro del cuadro y fuera del cuadro, porque más allá de lo encuadrado y lo desencuadrado, hay omisiones en los gestos de edición, en los gestos de montaje, en las formas de circulación, en las formas de análisis, en las formas pues de interpretación. Y todo este, pues, panorama es lo que a mí me ha ido inquietando hacia esta gran como línea eje de la cultura visual y la organización política, ¿no? Porque todas estas cosas no están ocurriendo eh, en centros de investigación, no están ocurriendo en laboratorios o escuelas de cine o en institutos de imágenes, de estéticas. Todas estas cosas están ocurriendo al calor de la organización, están ocurriendo en espacios que están construyendo subjetividades políticas otras, que están construyendo lógicas de economía otra, ¿no? Entonces es como interesante poder como tener ese desenganche, ¿no? Y eso nos lleva a seguir adentrando, ¿no? Agarrar de la imagen más panorámica, ir entrando a ver quiénes son ese paisaje amplio, quiénes son esas montañas, ¿no? Estas son imágenes de una organización política peruana conocidas como las rondas campesinas, ¿no? Que son una especie de autogobierno que surge hacia el año 76 en Chota, Cajamarca, frente a la presencia de un Estado corrupto que omite muchas formas de pues protección o de cuidado o de justicia. Las comunidades se van a autoorganizar y van a emprender un frente primero de seguridad, luego de justicia, y van a ir desplegando una serie de dimensiones de gestión de la administración del territorio, de gestión de la educación, de gestión de las juntas de riego, y pues por ende van a tener como todo un despliegue de lógicas de ordenamiento territorial y se van a volver de alguna otra manera esta especie de autogobierno que tiene pues jurisprudencia para poder tener su propia ley constitucionaria y sus propios usos y costumbres, ¿no? Es una cuestión, una construcción de poder comunal. Entonces, la idea un poco es, en este encuadre que estoy proponiendo es tener un desplazamiento del valor estético al sentido cultural, un desplazamiento de ver la trama social, política y económica de las imágenes y no solo estética, acercarnos a la vida social y por ende a la vida material de las imágenes y sus visualidades. No podemos solo quedarnos en la vida social sin ver qué ocurrió con las trayectorias materiales de los artefactos visuales que estamos como interpelando, más aún cuando nos acercamos a la dimensión del archivo o trabajamos con alguna dimensión de archivos, ¿no? La materialidad nos interpela, nos dice cosas. La materialidad connota un montón de dimensiones y capas para poder como hacer sentido. Entonces, lo visual como una estrategia de hacer sentido.
¿no? De construir subjetividades y ponerlas en diálogo, generar una intersubjetividad, ¿no? La visualidad en ese sentido, pues en este desplazamiento es hacer propiamente, ¿no? Entonces esto nos invita a tener lecturas complejas o lecturas posibles que puedan haber en la tensión histórica de memoria y olvido, ¿no? Entendiendo que la memoria siempre tiene esta relación tensa y dicotómica con el olvido en las imágenes, ver las distintas o la diversidad de modos de hacer en el ver y en la mirada, la construcción de la mirada, desde la heterogeneidad estructural que nos ha planteado el Aníbal Quijano cuando propone la colonialidad del poder, ¿no? Y todo lo que se ha desplegado de ahí, poder entender que las imágenes en sus modos de producción, en sus modos de consumo, de circulación, están atravesadas por esa heterogeneidad estructural, ¿no? No son inocentes y pues poder configurar qué campos de enunciación, qué lugares políticos traen estas visualidades y sus particularidades situadas y encarnadas, ¿no? Y me parece interesante no solo la noción de lo situado, sino de lo encarnado, porque son visualidades que emergen de la dimensión de lo que los ecofeminismos han planteado con el cuerpo territorio, ¿no? Las imágenes que emergen desde el campo de la producción en contextos de luchas ecoterritoriales, de defensa del territorio, de cuidado contra el avance de las fronteras extractivas, son imágenes que dan cuenta de un cuerpo territorio que está expandiéndose a este campo de visualidades, ¿no? Entramos cada vez más en detalle a conocer a estos personajes, a estos cuerpos encarnados y sus universos simbólicos, porque de alguna otra manera el territorio no solo se carga del paisaje y su dimensión geográfico-material, sino en la construcción simbólica. Y esa construcción simbólica nos va llevando a planos identitarios que de alguna otra manera pues se van abrazando pues de ese rizoma de dimensiones abirragadas, chejes, diría la Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? En esa conjunción, pues, de esa mezcla que también somos, ¿no? Y en esta construcción de visualidades, de símbolos, de políticas de identificación, citando a la mamacha Silvia Rivera, pues van a aparecer gestos o van a reaparecer gestos, que es lo que les planteaba un poco con el inicio de la deriva de introducción, ¿no? Les compartí un gesto, pero ahora van a reaparecer nuevamente gestos. Entonces, una de las cosas que ha reaparecido es esta dimensión de lo colectivo, lo comunitario, ¿no? Que como si fuera, pareciera algo nuevo en el campo de lo audiovisual, pero no. Entonces, se ha vuelto habitual el uso de la palabra comunitario para referirse a cierto tipo de práctica audiovisual, lo estamos viendo constantemente, ¿no? Estas prácticas, pues, son protagonizadas por cuerpos, comunidades y territorios que se narran a sí mismos, ¿no? No solo son imágenes per se, no solo son síntomas estéticos de forma y fondo, son corporalidades, comunidades, territorios, son subjetividades que están narrándose a sí mismos frente al avance de ciertas o la imposición de ciertas formas que atentan contra sus proyectos propios de vida, ¿no? Se habla de muchas formas, se habla de un cine y un audiovisual participativo, un cine sin autor, cine popular, alternativo, comunitario, colaborativo. En México se planteó esta idea de hablar de otros cines, del cine de grupo. En la Academia Americana ya está hablándose de los small cinemas, ¿no? En la Academia más angla. Pero desde la experiencia colectiva que yo traigo de un grupo de investigación llamado Maizal, una colectividad, ¿no? De producción de conocimiento que venimos caminando hace más de 10 años juntos, proponemos de alguna otra manera llamarle a estas prácticas o que pueden ser entendidas estas prácticas como un tipo de forma de producción de lo común, ¿no? Tanto que estas prácticas son ejercidas por personas que tienen mismos objetivos y formas colaborativas para satisfacer necesidades compartidas, ¿no? Juntarse para poder saciar algo compartido. El debate en torno a lo común, pues, es profundamente político, asumimos, porque apela a la capacidad de autodeterminación de los sujetos que deciden colectivamente en sus tiempos y según sus modos, ¿no? Frente a empresas, frente a gobiernos que intentan plantear agendas, lógicas, formas de toma de decisión, las comunidades se autorregulan, toman sus propios plazos, toman sus propios tiempos
para pues tomar la decisión y la construcción otra de formas de deliberación, ¿no? Hacer común, ¿no? Entonces es otra manera de llamarla la reproducción social de la vida. Son otras formas de reproducir socialmente la vida, donde la única forma no es la del Estado-nación, donde la única forma no es la de la empresa y el capital, donde la única forma no es la del encuadre neoliberal de la vida, donde la única forma no es la necropolítica de los proyectos de muerte, sino que hay otras formas de reproducción social que empiezan a emerger y que siempre han estado ahí en una latencia constante, ¿no? Entonces, la producción de lo común es un tipo de relación social que está basada en la construcción de vínculos de colaboración entre personas que necesitan satisfacer algún tipo de necesidad, sea material o existencial. En este caso, en las prácticas audiovisuales, el audiovisual cumple el rol, de alguna otra manera, de satisfacer la necesidad existencial de alzar la voz, de romper cercos mediáticos, de dar a conocer, de denunciar, de construir evidencia frente a procesos judiciales, del video como una evidencia jurídica, de producir pericias antropológicas audiovisuales para litigios cuando hay que reconocer si es que una comunidad que se autodetermine indígena lo va a hacer o no a través de sus usos y costumbres. La imagen en movimiento desde este encuadre va cubriendo ya no solo la dimensión material de producir imagen, en este caso digital, ¿no? Sino a una necesidad existencial, a un uso concreto, a un lenguaje de valoración distinto, un lenguaje de valoración no de cambio, sino un lenguaje de valoración de uso. Producir común es hacer en colectivo aquello que sea indispensable para la vida y muy importante para su goce. Hacer común, de alguna otra manera, abraza también las prácticas que desde la Sierra de Oaxaca se plantea con la comunalidad, ¿no? La fiesta, el goce, la festividad, el disfrute como el centro de la organización de la vida, la dimensión existencial de las cosas, ¿no? Por eso muchas veces hablamos, en vez de festivales de cine y audiovisual, hablamos de una fiesta de lo audiovisual, ¿no? Poniendo en goce y haciendo un gesto de alineación con esas prácticas, ¿no? Y esos aprendizajes. El goce como parte de, en la medida que se produce común, también se forma cierto tipo de subjetividad. Si estamos planteando que las visualidades, las estrategias de lo visual son una forma de hacer sentido, este tipo de práctica que tiene una carga política y de sentido a partir de la autorregulación también nos plantea un tipo de subjetividad. El plantear una lógica de no directorcéntrica, no jerárquica, plantear otro sentido de producción en el diseño de producción de las imágenes, ¿no? Entonces, aquellas personas que deciden juntarse, citando al Insalata, entrelazar sus haceres y establecer vínculos de cooperación para solucionar problemas y necesidades compartidas, forma parte de una subjetividad colectiva, de un nosotros. Se construye un nosotros de alguna otra manera en un tiempo, espacio de una explosión momentánea. No es una dimensión constante 24 horas, 7 días a la semana. Es intermitente, es una energía social de intermitencia. Es una energía social que ocurre cuando tiene que ocurrir, sea que estalle en el tiempo ordinario o estalle en el tiempo extraordinario de la trama de vida. Pero es en ese momento, cuando hay la necesidad compartida, que esto ocurre, es que la energía social aparece y lo común aflora. No es una dimensión constante. Por eso planteaba esta idea de abrazar lo común a partir de esta idea de lo inacabado, porque no es una cuestión que se concluyó ahí, sino que se guardó para ser recuperada en un después. No hay común entonces sin personas que se unan para ser común. No hay común sin cuerpos. No hay común sin territorio. Es decir, sin tramas comunitarias. ¿No? Por eso, de alguna otra manera, este tipo de prácticas que han empezado a ocurrir en la defensa del territorio han ido planteando un rizoma interesante, una constelación de formas de negociación, de tensión, de disputa en sus modos de producción y circulación. Entonces, vamos a volver de este gesto que les proponía hacia derivas posibles, ¿no? He preparado dos derivas y una deriva es continuar con las rondas campesinas. ¿No? Comunidades que tenían una necesidad compartida
que era resolver el abigeato, el robo de su ganado, y deciden hacer una guardia campesina para evitar el robo. Se organizan. No solo basta con tener que hacer una guardia, sino hay que tomar justicia. Organizan su propia justicia, sus propios tiempos, sus propios plazos. No solo hay que hacer justicia, hay que levantar la escuela de la comunidad. Se organizan para la infraestructura. Hay que limpiar los canales de riego. Se organizan. Esa forma de organización empieza a producir común en distintas tareas comunitarias, pero también van construyendo un repertorio propio de representación, de autorrepresentación, incluso a través de los dibujos. Esto es lo que usualmente en Perú se le conoce por este estilo de estético, le llaman dibujo campesino, ¿no? Y es muy usual encontrarlo en formas de representación en las organizaciones de base campesina e indígena. Esta es una representación de un archivo en Chota, en una región en Cajamarca, al norte de Perú, pero también se organizan para producir sus propios documentos, sus propias actas, sus propios atestados, para construir su propia grafía, su propia apropiación de un lenguaje que no es el primario y escribir un español a su forma, pero que tiene una validez jurídica tremenda, ¿no? Entonces, cuando te pues, empiezas a acercar a esta dimensión de revisar la memoria, el archivo comunitario, empiezas a gestarte en la materialidad de estos documentos, empiezas a gestarte en la materialidad de las formas de escritura, de los borramientos, de los tachones que les decían, ¿no? Es muy interesante, o sea, no solo es la memoria y su visualidad, sino los borramientos, en este caso físicos, pero hay otros que ya han sido, pues, acabados, ¿no? La llegada de las tecnologías de reproducción también ocurre no solo en el tema del cine, ¿no? En las comunidades campesinas, pues en el contexto peruano ha habido una lejanía muy grande entre la conexión de vías de comunicación, la llegada de la máquina de escribir, estamos hablando en los años finales de los 70s, 80s, pues va a ser tremenda, ¿no? Va a ser un cambio en la forma de producción de la documentación y de la visualidad que nos regala hoy por hoy esta trama comunitaria cuando emprenden digitalizar sus archivos, capturar estas imágenes, que podamos apreciarlas, que podamos verlas, ¿no? La producción de los sellos, la producción de revisar este documento que nos dice cosas. Y si vemos el de la mano derecha, vemos un Tupac Amaru, la reivindicación, la recuperación, reaparece el gesto del gran rebelde, ¿no? Tupac Amaru nuevamente dentro de una comunidad muy lejana hacia el norte de Perú, ¿no? La captura y la apropiación de una imagen por una misma organización política comunitaria, ¿no? En esa construcción que les contaba de la necesidad de construir de alguna otra manera, pues, políticas de identificación. Va a llegar también el cartel, la necesidad de convocar a congresos, a encuentros, así como en algún momento estos tricontinentales, el Comité del Tercer Mundo, construyeron su estética propia desde el mundo del cine, una comunidad campesina de base comunitaria va a construir de alguna otra manera en el diálogo con actores solidarios que vienen del campo de las izquierdas marxistas de la época, evidentemente. No, o sea, esto no es espontáneo. Acá hay actores solidarios de los frentes de izquierda marxistas que van a abrazar también estas luchas, ¿no? Y van a ir construyendo visualidades, repertorios, archivos propios, materiales que van guardando de alguna otra manera en sus pequeños, pues, espacios, ¿no? La construcción de congresos departamentales, provinciales, regionales. Hoy por hoy, las rondas campesinas es la organización de base comunitaria de alcance nacional más importante en el Perú, en la CUNAR, ¿no? Tiene un despliegue tremendo a partir de desarrollo situado de un montón de sus estéticas propias, ¿no? Estas son referencias evidentemente del norte de Cajamarca. Si uno viera cosas de Puno, de Cusco, que es el sur de Perú, sería otro encuadre visual, otras estéticas. Las rondas van a irradiar no solo el papel escrito de sus actas, las máquinas mecanográficas, los carteles de sus eventos, van a tener también una representación en los medios de comunicación, como una organización de efervescencia que va a surgir, ¿no? Esto es un diario de La República de 1984, a 10 años más o menos de su surgimiento, ¿no?
Ahí leemos, Sendero no pudo contra los ronderos. Las rondas campesinas van a hacerle un frente de resistencia muy fuerte a la expansión de la violencia política de los grupos armados de la época hacia el norte de Perú. En Cajamarca, Sendero Luminoso no va a ingresar de manera como ocurriría en otras zonas del país, porque la organización de las rondas campesinas detiene de alguna otra manera esa arremetida, ¿no? La representación y la lucha de las rondas, pues en algún momento de la historia del Perú fueron héroes. Hoy por hoy son el villano, son el enemigo, porque hoy por hoy son los que detienen el avance de la expansión de la muerte a través de los megaproyectos extractivos, ¿no? Entonces es muy interesante esa resignificación y ese cambio de narrativa que ocurre, que es lo que vamos a ver en la última deriva, pero quiero ir situándolos en este ejercicio que les propongo de ir viendo cómo reaparecen gestos, cómo reaparecen cosas situadas de un tiempo-espacio de estas pequeñas prácticas comunitarias, ¿no? Y le digo pequeñas no en la dimensión de algo menor, sino de su potencia como micropolítica, ¿no? Yo digo lo pequeño no como algo menor, sino como algo potente, micropolítico, ¿no? Pues van a llegar al cine. Van a llegar al cine las rondas campesinas a través de una producción, una de las primeras coproducciones entre una cineasta que se acerca a construir un guión colectivo con actores naturales, con esta flamante organización que está generando mucho revuelo en el país, ¿no? Los ronderos, con la participación de los auténticos ronderos de Chota Cajamarca, de las primeras películas que va a como recuperar este sentido en un proceso de producción muy interesante que ha caracterizado el cine de Marianne Eiden, una noruega peruana que va a llegar a Perú, ¿no? Y se va a pues comprometer con distintas causas y va a generar, la gran mayoría de sus largometrajes son coproducciones con comunidades campesinas, con guiones colectivos. Va a desarrollar una práctica del guión colectivo muy interesante, Marianne Eiden, ¿no? Se la ha estudiado, se la ha revisado poco, hoy por hoy cada vez se está recuperando más la experiencia de Marianne Aiden, es alguien que hay que prestarle mucha atención por los gestos que provocó en este momento muy temprano, ¿no? La irrupción de los ronderos a nivel internacional a través de las imágenes de cine como una práctica de organización de base que empieza a tomar potencia, pues va escalando y va llegando a otros lugares, ¿no? La construcción o la reivindicación de sus visualidades, ¿no? Las rondas campesinas también van a abrazar pues la lucha de campo de las mujeres organizadas y van a recuperar la imagen de Micaela Bastidas, que era pues la compañera de Tupac Amaru, ¿no? Otra imagen de un ícono de la rebelión del 1781, ¿no? Ese gran gesto de grito de liberación desde el Cusco. Van a tener también una federación de mujeres organizadas y pues va a generar toda una gesta muy interesante y hoy por hoy en la contemporaneidad son también las mujeres de las federaciones de mujeres de rondas campesinas un frente de lucha tremendo en la resistencia por la defensa de los territorios. Otro gesto que va a ocurrir en ese entonces es la migración del campo a la ciudad, ¿no? La violencia política, el empobrecimiento, la crisis del país va a provocar una gesta de violencia y de desplazamientos y pues un repoblamiento de la ciudad, una película que también abraza y se sitúa en el imaginario de Cajamarca de Santuco, una producción elaborada con una institución de trabajadoras del hogar organizadas junto a María Barea del colectivo Warmi Cine y Video, quienes van a plantear también una colaboración para llevar el trabajo de las mujeres autoorganizadas y sus historias de vida y de violencia migrantes en la ciudad a los cines, pero va a haber una coyuntura que lo va a evitar, ¿no? Estas son cartas donde se presenta el informe para poder pedir el certificado de exhibición obligatoria en los cines a nivel nacional, pero el año 92 es un año crucial en Perú. El 5 de abril del 92 es el autogolpe de Fujimori y el inicio de la dictadura y el inicio del cambio de constitución y la abolición de la ley de cine 19327. Entonces, este proyecto nunca llega a estar en los cines. Sin embargo, esta película va a ser apropiada por las mismas organizaciones de trabajadoras del hogar y durante 30 años va a ser usada como herramienta pedagógica para la formación de compañeras organizadas, trabajadoras del hogar, hoy también trabajadoras de los cuidados, ¿no? En una red latinoamericana muy interesante.
Cada 30 de marzo de cada año, cuando se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, esta película se proyectaba en los distintos sindicatos, asociaciones y gremios de mujeres organizadas en este campo, ¿no? Entonces es un gesto muy interesante que también está inspirado de alguna otra manera en estas formas de autoorganización que asumen las mujeres cuando se desplazan, se organizan para poder luchar y conseguir derechos, ¿no? La película pues está situada en el desplazamiento, la toma de tierras y un universo simbólico marcado por la representación de Cajamarca, este lugar emblemático donde nacen las rondas campesinas, un lugar de alguna otra manera que tiene una potencia y una presencia en el cine peruano muy interesante porque Los Ronderos nos presenta a Cajamarca y la potencia de las rondas campesinas. Antuca nos presenta Cajamarca y la comunidad de Chilimpampa, ese lugar donde aún se guardan saberes ancestrales, donde aún hay una conexión mística con la tierra, donde aún la extirpación de idolatrías no ha podido erradicarlo todo y donde aún los apus son pues deidades muy presentes, guiadores de vida y el Cerro Quilis se defiende. Y eso es con lo que vamos a seguir más adelante, ¿no? Él es José Isabel Ayay, un sabio, un guardián de saberes, un guardián de semillas. Nosotros le decimos una montaña viviente que de una u otra manera guarda y sostiene un montón de estos saberes y prácticas y los comparte. Fue gestor de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca, un proyecto de alfabetización popular en comunidades campesinas, radialista y actor de cine, alto personaje, curandero y sabio, ¿no? Y maestro de vida. Él, pues, en su comunidad va a plantear una propuesta muy interesante, ¿no? De la guardianía de semillas y el cuidado del Cerro Quilis, que pues va a estar amenazado más adelante cuando lleguemos. Su comunidad, la comunidad de Porcón, es la segunda comunidad que queda quechohablante en la zona, ¿no? En Cajamarca solo quedan dos lugares donde se habla el quechua. Por un lado Chetilla y por otro lado Porcón. Esta comunidad Porcón va a ser documentada en sus prácticas culturales muy tempranas por un fotógrafo local, el Víctor Campos, quien va a dejar un legado de negativos, de slides, de diapositivas, de las distintas festividades de Porcón y de la región de Cajamarca y los encuentros que hay entre el mundo rural y urbano de esta zona, ¿no? Y hago hincapié en esto porque es importante en el contexto de las luchas socioambientales, territoriales, ese reencuentro entre las zonas urbanas y las zonas rurales que son afectadas inmediatamente por el despojo, que va a afectar de alguna otra manera el acceso al agua a las zonas urbanas. El Víctor Campos también va a generar registros en Super 8, en 16 materialidades que van a ir regresando y recuperándose, ¿no? Va a documentar en video, en magnético, en VHS, en Umatic, en Betacam, y va a dejar un archivo y una experiencia muy interesante de registros de imágenes de la región, ¿no? Y va a invitar también de alguna otra manera a que se proliferen, pues, videastas locales en la zona, ¿no? Entonces, hago este gesto, esta deriva para plantear, pues, lo que ocurre en la contemporaneidad en esta misma región, donde ya ha habido intervenciones, colaboraciones y proyectos de producción audiovisual cinematográfica desde un carácter colaborativo, colectivo, comunitario, ¿no? Porque pareciera que estos gestos no ocurrieron en el Perú, ya que muchas de las historias del cine político peruano se han escrito a partir de lo que escriben los críticos, las críticas de cine, respecto a una lógica de lo que ocurre en los festivales y lo que logra estar en los circuitos oficiales, dejando al margen del relato de la memoria del cine peruano estos gestos más desbordados, más en los márgenes, más en los bordes, ¿no? Y pues las deriva de Cajamarca en las luchas hoy por hoy, ¿no? Esta región que pues viene siendo arremetida en los últimos 30 años por la expansión minera que se ha acentuado en los últimos años en el país. En Perú ahorita tenemos proyectos de resistencia, proyectos que están evitando el ingreso de megaminería, que pone en riesgo sobre todo fuentes de agua, ¿no? Y proyectos de convivencia, comunidades que ya aceptaron el ingreso a la minería y hoy por hoy su lucha es por temas de salud. Comunidades que 30, 40 años de explotación minera están siendo
contaminadas con plomo, con metales pesados en la sangre, casos de niños, infantes que están naciendo y muriendo a muy temprana edad, ¿no? Enfermedades que empiezan a generar ganados muertos, fuentes de agua y cuencas hídricas ya contaminadas en su totalidad, ¿no? Entonces, es un escenario como este en el cual se enfrenta la coyuntura peruana, ¿no? Este extractivismo en los últimos años se ha intensificado en el llamado o en el contexto de la transición energética que estamos viviendo, ¿no? Una transición energética desde el norte global que sigue poniendo en riesgo y en tensión pues las formas de vida de las regiones que dan la materia prima y pues que de alguna otra manera siguen reprimarizando las economías, ¿no? Una transición energética que pone en riesgo muchas dimensiones de la vida y sobre todo va construyendo otras dependencias de la exportación mineral, ¿no? Este es un mapa del Perú como para ubicarnos. Todos los puntos rojos son todos los lugares que están concesionados a proyectos mineros en la actualidad. Como se imaginarán, zonas donde viven muchas comunidades campesinas e indígenas de la zona andina. La zona amazónica es otro universo que no voy a entrar en esta ocasión, pero se imaginarán que la situación ahí es parecida, pero a partir de las economías ilegales y el crimen organizado. A marzo del 2023, pues tenemos 95 conflictos, 73 activos y 22 latentes. Estamos viviendo en el Perú un contexto de debilitamiento de la democracia, siete presidentes en 9 años. Vivimos la crisis democrática representacional más dura de los últimos tiempos. Desde el año 20 desde el 7 de diciembre del 2022 estamos en un contexto de dictadura y pues complejo el poder como pensar e imaginar qué es lo que va a ocurrir en los siguientes tiempos con toda una mafia que está en el poder, pues debilitando aún más los pequeños marcos regulatorios hacia el medio ambiente y las políticas de cuidado de la madre tierra, ¿no? A esto hay que sumarle un contexto de criminalización a la disidencia, hostigamiento jurídico, campañas de desinformación y esta noción del terruqueo. El terruqueo es una dimensión, es un adjetivo que se usa para descalificar a cualquier forma de pensamiento que se oponga a la lógica del gobierno, o a la lógica neoliberal o a la lógica del desarrollismo en clave pues extractiva, ¿no? Cualquiera que se oponga a esto es terruqueado. Terruqueado viene de la palabra terrorista. Y en Perú la connotación de la palabra terrorista tiene una connotación muy fuerte por la época de la violencia política entre los 80 y los 2000. El terrorismo pues es una etapa muy compleja y dura en el país que pues nos dejó más de 70.000 personas muertas o desaparecidas en un cálculo que se ha hecho en una nueva estadística. Se calcula que en realidad son más de 20.000 víctimas, ¿no? De la violencia, de 200.000 víctimas de la violencia política. Entonces imaginarán que es un tema complejo y que se usa de muy buena manera para descalificar cualquier gesto opuesto a lo pues impuesto, ¿no? Como sabrán, pues hay muchos muertos y asesinados en distintos contextos. Solo en los temas socioambientales ya y sociales hay 5.000 asesinados entre estos últimos años. Voy a adelantar esto porque voy a llegar tarde a lo que quiero llegar. Y en Cajamarca, el ingreso de la minera Yanacocha en Cajamarca en el año 92 es el inicio de la época neoliberal extractiva más agreste. Ese mundo de organización que la película Los Ronderos, esa utopía que nos regalaron las rondas campesinas, esa ilusión del mundo mágico espiritual que aún se conservaba, pues se ha visto amenazado en los últimos 30 años con la llegada de Yanacocha, una empresa minera que tiene inversión del Banco Mundial, de Newmont y de Buenaventura, capital americano del Banco Mundial y peruano y pues que ha puesto en riesgo las fuentes de agua de la región, ¿no? Esta conflictividad va a ser documentada por un colectivo, por una asociación de cineastas que se llama Guarango Cine y Video, que va a iniciar de alguna otra manera un ciclo de acompañamiento hacia finales de 1999 en la transición del cine analógico a lo digital a estas comunidades que luchan, ¿no? Y van a hacer una trilogía de cine documental y un tipo de producción de acompañamiento muy interesante
ellas se van a ir a vivir durante mucho tiempo a estas comunidades, ¿no? Van a compartir con las organizaciones y van a desarrollar un tipo de producción compartida de la mano con talleres de formación en medios, en formación en producción audiovisual y van a sentar las bases para el inicio de una red de corresponsales de prensa alternativa, ¿no? Entonces su práctica audiovisual desde el campo de la no ficción al documental va a ir acompañada de alguna otra manera con esta propuesta, ¿no? Y me parece interesante gestar o traer a colación la experiencia de Guarango porque ha sido muy relevante y de estos procesos, tanto de las tres producciones, Choropampa, Tambo Grande, Operación Diablo, han tenido la destreza y la intuición de guardar y archivar de alguna otra manera todos los materiales que se han ido generando de estos procesos. Y hoy por hoy, cada vez que se les puede consultar para poder acceder a estos materiales, tienen la buena disposición de ponerlos al alcance, ¿no? Entonces se han vuelto de cineastas, de formadores de talleres alternativos de prensa, se han vuelto de una otra manera en archivistas de este periodo con su práctica de salvaguardar su propia producción, ¿no? Entonces, señalar eso como por un gesto también como sí, de retribuir la labor que hicieron hace ya, que empezaron hace ya 25 años en este momento, ¿no? Años después de ese periodo más activista, más militante, uno de los de Guarango, Tito Cabellos, va a volver a la región y va a hacer una película que ha sido muy conocida, que es Hija de la Laguna, que incluso llegó a Netflix, que seguro muchos y muchas la han visto. Pero esta película, pues, es posible gracias a un proceso previo de colaboración, de estar ahí, de acompañamiento, que ocurrió durante esa trilogía que empezó en los años 2000, ¿no? Entonces es interesante hacer esa conexión y esa biografía social de esta película propiamente, ¿no? Que es una película que puede existir y ocurre porque ocurrió este gesto anterior que les comentaba de acompañamiento, de estar ahí y pues de generar cosas, ¿no? Las películas que genera Guarango activan algo que Joaquín Barrientos plantea con la idea de la imagen archivo, ¿no? Son imágenes que mientras se van produciendo, se van gestando, se van archivando. ¿No? Y los documentales van haciendo uso de estos distintos archivos de los reporteros comunitarios, de la gente que registra. Imagínense, el año 2000 todavía no había la cantidad de celulares que hoy por hoy hay, ¿no? Entonces, la formación de camaritas de video, handicap, pequeños materiales de registro, no es como lo que hay hoy por hoy, ¿no? Va recuperando y van recuperando sobre todo este lugar, el Cerro Quilish, este lugar que les decía donde está el José Isabel Ayá y este maestro, este pues radialista, defensor, ¿no? Y de alguna otra manera va mostrándonos esa trama, ¿no? Va mostrándonos ese universo que está ahí en disputa, esa memoria, esos materiales que están ahí regresando a partir de esos gestos de un cine comprometido o de una práctica audiovisual comprometida, ¿no? Esto no va a ser ajeno a lo que ya les mencionaba, justo me parecía interesante que hoy iba a hablarles de esto y que hoy haya este gesto que en Mendoza, Argentina, pues hay esta caravana por el agua y pues fue una marcha por el agua en Cajamarca que convocó en el año 2012, la que activa nuevamente, ¿no? Y dinamiza una constelación de prácticas y despliegue de la vitalidad de las rondas campesinas, ¿no? Es la marcha por el agua del 2012 donde las rondas campesinas activan y como un impulso, la memoria como un impulso, reactivan una movilización de carácter nacional. Movilizan a todas sus bases para ir a Lima, para poder defender el agua en solidaridad pues con el pueblo cajamarquino y en alianza con otros frentes de defensa ambiental, ¿no? Que es muy interesante esos frentes que se van creando, así como habían estos frentes tricontinentales que les decía, así como había estos comités del tercer mundo, etc., 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 en otras escalas también vienen ocurriendo. Estas movilizaciones van a ser convocadas también con distintos audiovisualistas que van a acompañar las marchas, que van a ir documentando también las muertes, los asesinatos, la represión, la violencia, pero también las alternativas y gestos de memoria, la recuperación de visualidades, de estéticas propias, un relevo generacional, la construcción de símbolos y la recuperación de ese sujeto que inspira, que es el rondero, la rondera a la lucha, a la movilización, a la organización.
¿no? Ronderos que fueron perdiendo su identidad ronderil cuando se les asumió como guardianes y guardianas del agua, pero que ellos insisten, ellas insisten en que la base de la guardianía, la base de la lucha es la potencia de la ronda campesina, ¿no? De esa manera, de alguna otra manera, para ir cerrando y tener tiempo de compartir palabra, este, una de estas organizaciones de base plantea la posibilidad de hacer una película sobre la historia de los últimos 10 años de organización. Y así nace este proyecto en el cual participamos con mi colectivo en Aguas Internas, ¿no? Y pues una película pensada y situada para poder hacer un despliegue territorial, un audiovisual de demanda, pero de demanda desde la organización, un audiovisual que se plantea y se propone como un instrumento de seguir inquietando a las distintas pues comunidades, a los distintos pliegos, la conversación, el verse, ¿no? Haciendo un gesto de esta idea de la pancarta de todo espectador es un traidor de la hora de los hornos, pues volver a ese lugar no de la sala de cine, no del festival, no del lugar del centro cultural, no, no solo del auditorio de la universidad, sino un audiovisual que tenga una función útil, diría el David Wood, el Miguel Errazú, ¿no? Imágenes útiles, archivos útiles, ¿no? Entonces, de alguna otra manera eh, eso nos llevó, nos impulsó a hacer o recuperar nuevamente el gesto de la memoria, de lo análogo, de recuperar la producción de cartel, de serigrafía, de poner en diálogo con las nuevas generaciones cosas que ya se habían hecho y que la memoria siga siendo un activador y que esta necesidad compartida de tener que saciar y responder a al linchamiento mediático, al bombardeo de redes, pues encontrar en la memoria, en los procesos anteriores, en los gestos de organización previos, impulso para inspirarse y provocar imaginación política situada en nuestro hoy por ahora, ¿no? Entonces, quería compartirles eso, pero creo que esta deriva que les quería proponer abraza muy bien la tensión de la trama, muy bien la tensión de lo común y de la práctica, ¿no? Y una práctica que va dejando gestos. Y quizá nuestra tarea es ir apreciando esos pequeños y potentes gestos que van ocurriendo. Y eso nos llevó también, pues, a pensar y para ir cerrando, ¿en qué pasa con las experiencias de creación, de curaduría, de preservación de archivo, ¿no? Desde esa propuesta de Deleuze con como formas de contrainformación, ¿no? Donde hay una afinidad fundamental entre la obra de arte y la resistencia, regresando a estos pensamientos de hace 50 años que hoy por hoy vuelven a hacer sentido, más aún en un tiempo donde los fascismos están avanzando, donde la verdad única está avanzando, donde la imposición de la muerte está avanzando, más aún en un tiempo donde la intervención militar y armada sobre nuestra región Abya Yala está constantemente activada en las últimas semanas, más aún en un tiempo donde aún las gentes tienen que seguir movilizándose para luchar y demandar que el agua no se toca, ¿no? Entonces creo que esta revisión no es romántica, es situada, es crítica y en los tiempos que estamos viviendo pues nos tiene que hacer encontrar eso, ¿no? Y la posibilidad de un nuevo uso, de una nueva experiencia de la palabra y la profanación de lo improfanable, ¿no? En esta tarea política de la generación por venir o de los otros tiempos por venir, ¿no? Y en ese gesto cerrar con un materialcito que hicimos en un laboratorio, interviniendo cositas y pues para ya cerrar con esto. A ver, por favor, ya vamos a partir. Por favor, ir ubicándose y ordenándose. Criminales, criminales, criminales.
quiero decirles a ustedes, como si a ustedes les cambiaran el corazón o cualquier órgano de su cuerpo, les digo, los campesinos no comemos oro, no comemos plata, no comemos cobre, vivimos de la agricultura, de lo que nuestra tierra produce. Eso, nada, gracias. Espero no haber corrido mucho, pero Muchísimas gracias, Julio. La verdad que yo estoy así también como muy, muy emocionada con todo este recorrido que has hecho, ¿no? Que nos ha llevado de una manera tan detallada, ¿no? Hay muchas referencias que yo desconocía y que me parece que son muy iluminadoras, ¿no? Para pensar justamente esto que has estado comentando y en lo que has puesto tanto énfasis, ¿no? Y es pensar en la posibilidad del hacer, ¿no? Del hacer común en la contemporaneidad, ¿no? En colectivo, entre los que estamos eh, acá, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte muchísimo tu intervención. Antes de yo hacer como una reflexión y preguntas, abro el diálogo para aprovechar este tiempo, no nos queda tanto tiempo, entonces quienes quieran participar, quienes quieran preguntar, es el momento para aprovechar a Julio que está acá con nosotros y en el chat tenemos una pregunta que si querés la contestamos al final porque la profesora que la hace se tuvo que retirar, entonces vamos a dar la oportunidad a las personas que estamos en este momento conectadas. Así que bueno, adelante Ilsa y luego Odín. Sí, bueno, pues primero de una felicitación al ponente, a Julio, porque sí, estuvo muy interesante. A mí justamente lo que me deja tu presentación es una reflexión respecto a las representaciones cruzadas, que bueno, que propone a partir de la representación colectiva Roger Chartier y que ya muchos otros lo han releído, que justo habla de que pues sí hay representaciones propias, ¿no? Esto de desde lo de sí mismos o lo que tú mencionas desde la cooperación, pero creo que hay representaciones, ¿no? Como hay cosas, como el caso del Estado-Nación, que aunque no lo conozcamos en su totalidad de cómo funcionan las instituciones gubernamentales o ese aparato, Estado-Nación, pues nos interpela y nos viene a interpelar en situaciones como quizás expropiación de cosas, imposición de leyes, y entonces se generan estos conflictos, ¿no? Entonces, aunque no es tu foco de atención, me gustaría como pensar si los conflictos son a veces como imposibles de evitar, o o quizás tu invitación es como generar acciones para que el conflicto no nos llegue como de manera imprevista, dado que pues va a pasar. Y lo otro, respecto a lo del cine como herramienta, sé que tú estás como revisando material que es quizás estas personas que aún viven, pero quizás cuando queremos usar estas herramientas a archivos donde no existía ni siquiera el cine, pues nos vamos a encontrar con estas interrogantes de anacronismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo veo, y lo que yo he retomado del cine es una categoría de las emociones estáticas, ¿no? Porque pues al final de cuentas nos genera como estas representaciones congeladas, ¿no? Entonces, nada más preguntarte si esto, tú cómo lo observas y si es posible aplicar estas herramientas del cine pues en contextos donde no había cine, ¿no? Entonces, eso por ahí son mis reflexiones. Gracias. Si querés adelante Julio y luego pasamos con Odín. sí, esto de la imposición y la expropiación, ¿no? Es como, es interesante porque yo cuando estaba, voy a hablar un poco más como académicamente, no tanto de la práctica, yo planteaba en la tesis del doctorado hace tiempo la imposición de un régimen visual proextractivista, ¿no? Y que se despliegue una maquinaria que va imponiendo ese régimen
a partir de la cooptación de ciertos, pues, trazos estéticos o la construcción de ciertas sensibilidades en conveniencia de, ¿no? Para poder como desarrollar la subjetividad neoliberal in situ, frente a estas formas como contrarias o que conviven, ¿no? De alguna otra manera, como tú le dices, o sea, hay como estas dimensiones cruzadas, ¿no? Entonces sí hay como una tensión interesante porque en el caso peruano el Estado y el gobierno, propiamente, no más que el Estado, los gobiernos de turno, pues sí tienen una mirada de que la única salida frente a las distintas crisis económicas que vivimos es ampliar la frontera extractiva, ¿no? Reiteradas veces se anuncia eso, ¿no? Y hay una maquinaria tremenda que va como planteando esa lógica, ¿no? Entonces, el economicismo sigue siendo, en clave extractiva, sigue siendo pues la única salida y es lo que nos dictan, ¿no? Y construyen una serie de mitos alrededor de, ¿no? Que se van desmintiendo, ¿no? Se van como tensando. Por otro lado, está como todo el consorcio de las empresas mineras en sus grandes, pues, coaliciones empresariales, ¿no? Que de la mano con los medios de comunicación, de alguna otra manera, todo el tiempo también están haciendo campañas súper agresivas en televisión nacional, en medios regionales, en medios locales, ¿no? Entonces es un bombardeo constante, ¿no? En las zonas donde hay proyectos de resistencia, es interesante porque ya las experiencias de los proyectos de convivencia son tan, pues, tan duros, tan complejos, que ya la gente no quiere llegar a esos niveles. La gente no quiere, pues, tener metales pesados en la sangre, la gente no quiere terminar teniendo enfermedades, la gente no quiere como que sus territorios terminen siendo espacios desolados y zonas de sacrificio, ¿no? Entonces hay algo interesante que empezó a ocurrir en esos territorios, ¿no? Sería interesante ver lo que tú dices en las zonas donde hay zonas de convivencia. ¿Qué ha pasado en los lugares donde las comunidades ya aceptaron hace 30 años la minería y hoy por hoy demandan a las empresas para que cumplan los acuerdos? ¿No? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Cuáles son estas formas de representación? Porque no se representan propiamente en la lógica de no tener una relación de cuidado y vinculación con la naturaleza o en una relación ambientalista. No, también lo hacen, pero también lo hacen en la lógica de vivir y coexistir con la minería ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, como está interesante ese punto, ¿no? Pero creo que en esos lugares las representaciones cruzadas están operando más que en las zonas de resistencia, donde hay proyectos de convivencia. Creo que ahí hay más tensión evidente, ¿no? Y creo que de alguna otra manera en las zonas de resistencia hay como una capacidad de anticipo, ¿no? Porque son zonas que se están manteniendo cada vez más activas, pero hay un factor interesante que ha aparecido después de la pandemia, que es el crimen organizado y la expansión de estos proyectos transnacionales, ¿no? Y hay presencia del cártel de Sinaloa, y hay presencia del Tren de Aragua, que no están con el tema del narcotráfico, sino están con el tema de la minería ilegal y la trata de personas. Entonces, muchas comunidades que están en resistencia, pues están siendo acorraladas por el crimen organizado que está haciendo, pues está trabajando libremente en impunidad, porque a las grandes empresas les conviene de alguna otra manera que digan, ven, no nos quieren a nosotros, está entrando lo otro, que entremos nosotros, que entre lo formal, ¿no? Pero es rarísimo porque uno dice, cuando las comunidades quieren pastar sus vacas en la zona donde está la empresa minera, a los 2 minutos llegan camionetas de seguridad privada. Pero en esos mismos territorios que están cercados, salen containers y volquetes con mineral ilegal y no pasa nada, ¿no? Entonces es como ya muy sospechoso, ¿no? Entonces es como complicado. Y creo que en esa capacidad de anticipo el crimen organizado, al ser como una economía invisible que no tienes claridad a quién señalar, acorta la capacidad de anticipación, ¿no? Porque todos son todos, ¿no?
Antes sí sabías quién era el operador político de la empresa, porque te identificas o te señalan, ¿no? Entonces, post pandemia el escenario ha cambiado, ¿no? Creo que está duro ahorita la cosa, muy dura, ¿no? A mí me recuerda un poco a ciertas coyunturas que conocía de México, ¿no? Donde también hay como zonas muy complicadas, ¿no? Entonces, ese contexto no lo teníamos, ahora lo tenemos. Y lo del cine, comunidades donde no había como producción cinematográfica. Claro, yo empecé ahora con lo del cine porque quería hablarlo del cine, ¿no? Pero hay otro tipo de artefactos de memoria, ¿no? La oralidad, los Sí. cantos, los telares, el textil. Hay distintos artefactos donde se han proyectado visualidades, ¿no? Yo no lo he compartido ahora, pero en estas zonas las mujeres protegen, hacen telar de cintura y en sus telares de cintura con reivindicaciones identitarias a las rondas, en defensa del agua, ¿no? Entonces hay otros artefactos. Yo ahora abordé la del cine por un poco por el marco de lo audiovisual, ¿no? Pero sí, sí, o sea, creo que se pueden apreciar otros dispositivos de eso, ¿no? Y nada, chévere, gracias por esto de lo de las representaciones cruzadas, que creo que hay que revisar en esos contextos. Muchas gracias, Julio. Adelante, Odín. Gracias, buenos días. Bueno, antes una disculpa, ahí puse una reacción al inicio que no, no era, no tenía esa intención, una equivocación. Julio, muy interesante todo el repaso, ¿no? Estas tres derivas que haces, ¿no? A partir de, primero el cine latinoamericano, ¿no? En estos grupos colectivos comunitarios. Bueno, yo curso la maestría en estudios históricos, pero además imparto clases en la licenciatura de cine de la universidad y este año justamente me tocó impartir cine latinoamericano, entonces revisamos un montón un poco del cine peruano que compartías y estos grupos, ¿no? Como el Lucumao, como Caliwood, etcétera, ¿no? Que en esta intención de hacerlo colectivo, ¿no? Un poco contrahegemónico, como ya bien lo comentabas, pues se generaron estos grupos muy pertinentes de ese momento histórico, ¿no? Entonces, hoy pareciera que la cuestión es diferente, sin embargo, también hay un montón de puntos en común. Muchos de los estudiantes incluso tienen ese mismo ímpetu, ¿no? Como, pues sí, activista, revolucionario, asisten a marchas, en sus trabajos los podemos ver. Eh, pero también hay una especie de desencanto, ¿no? Por hacer este tipo de cine, donde se acercan y me dicen, profe, es que lo que yo hago lo vamos a ver aquí y de ahí no va a pasar, Mm. porque de pronto llega Netflix, ¿no? Con estas cosas y, por ejemplo, esta película que mostrabas que fue proyectada como cineasta se ve como una especie de triunfo, pero al final pues sabemos que esos contenidos son tamizados, ¿no? Para que puedan ser transmitidos en este tipo de plataformas. Y entonces llega esta especie de frustración, ¿no? Entonces hay como esta otra parte que a lo mejor, bueno, creo que no abordaste, pero seguramente sí tienes en el radar, que es este cine de impacto, Ujú. como esta creación de una pieza, como mucho más grande de la pieza, sino en conjunto con la iniciativa privada, ¿no? ONGs, etcétera, pero que también resulta ya ante los ojos críticos de mis estudiantes, que eso también me gusta un montón que dicen, bueno, pues está bien ahí como para tener la banderita, ¿no? Y todo el mundo sale feliz en la foto, pero luego las consecuencias no son tan mínimas, ¿no? Y en ese sentido, yo apelo a que no van a cambiar el mundo con una película, ¿no? Con un material de este tipo y los esfuerzos que se hagan son mínimos. Yo a veces como los acerco y me acerco también a otro tipo de cine que es, de hecho, un poco más, pues sí activista en el sentido de que bajan fondos y esos fondos los truquean para dárselos a la comunidad, ¿no? O sea, se inventan un set y resulta que ese set es la casa comunitaria del grupo, etcétera. Entonces, yo pienso que tomando el cine a partir de esta intención transformadora, sobre todo, digo, en juventudes, pero también en gente ya no tan joven, tiene un camino ahí que es un poco inclusive pues contra el sistema, ¿no? Ya de una manera un poco más clandestina. ¿Qué piensas tú al respecto de este tipo de otras formas de hacer este cine de lo común que le llamas, ¿no? Que me pareció también muy interesante el término. Sí, es el cine de lo común, ¿no? Lo denominé.
determinados. Entonces, ¿cómo ves estos otros caminos, pues, no? Porque también hay preocupaciones. Bueno, y ya para abonar, la semana pasada hubo una charla de como ¿qué le llaman Video Consortium, que es como un grupo de cineastas documentales de Latinoamérica, donde hablaba un cineasta sobre su forma de acercarse y hacer casting con grupos complicados como Sicarios, ¿no? Él todo su trabaja para Vice, seguramente conoces esa línea editorial, ¿no? Pues sí, muy, muy a ras de suelo. Y el tipo al dar la conferencia lucía un poco como no tan concentrado en el tema ni en lo que estaba diciendo. Ya después nos comentaron que era un poco porque tiene ya delirio de persecución, ¿no? Que tiene un botón de pánico parte del gobierno mexicano en cualquier momento que tiene una situación complicada, lo activa. Y también la otra pregunta era, como en ese sentido, ¿qué tanto vale la pena poner el cuerpo por una película, ¿no? Porque también ahí hay como temas ya de ética. Entonces, bueno, esas dos preguntas ahí como lanzadas, Julio, y muchas gracias, muy interesante. También tu trabajo de archivo, para los que somos historiadores, es impresionante y muy... Se agradece mucho, Julio. Gracias. No, a ti. Sí, no, esto lo de la frustración es interesante, ¿no? Porque creo que ahorita se vive en todos los campos de la gente que está produciendo cine, videoarte, cuestiones con imágenes. Hay como una frustración de hacia dónde van a ir las cosas. Eh, pero, claro, yo creo que en estos contextos, ¿no? Muy, muy situados en las prácticas, como estas demandas o encargos más como de base comunitaria, claro, no hay una intención de festivales, no hay es más como de forma organizacional, como una forma, de dinamizar la organización, ¿no? Es como interesante eso. Hay colaboraciones, o sea, por ejemplo, lo que les contaba de Guarango, ¿no? Los de Guarango se acercaron a querer se enteraron que hubo un derrame de mercurio en la comunidad hace 25 años. Acercaron con una camarita para poder como hacer un reportajito y vendérselo a un medio de comunicación en Canadá, porque una de sus compañeras, Stephanie Boy, era canadiense y tenía contacto con un medio alternativo. Y llegaron así. Y cuando llegaron se empezaron a clavar, a clavar, a clavar, se quedaron viviendo 18 meses, ¿no? Y terminaron haciendo una peli, ¿no? Y la peli de alguna u otra manera tuvo algún impacto y todo, pero ese proceso lo que generó es esta red de capacitaciones hace 25 años de talleres, ¿no? Y fue muy interesante porque les desarrolló una metodología de trabajo de alguna otra manera, que les llevó a su siguiente proyecto, ¿no? El siguiente proyecto también fue de la misma manera, porque una organización iba a hacer una consulta popular para decidir si entraba la minería o no allá en el 2004, y es la misma organización la que les conecta con ellos. Los de Cajamarca les dicen, oigan, hay estos compañeros que han estado con nosotros 18 meses trabajando, se la fajaron, no son periodistas que van y vienen, es gente que viene a tomar la foto y se largó, vinieron y se quedaron, se clavaron. Pum, se fueron para allá conectados por la misma red, ¿no? De la organización. Cuando están haciendo este otro acompañamiento de otra región, les dicen, oye, nos están espiando, nos están persiguiendo, nos están como amedrantando, hemos atrapado a los espías que nos están persiguiendo y tenemos todos los materiales de todas las grabaciones que nos han hecho de los reglajes y seguimientos. Vengan ustedes, confiamos solo en ustedes para poder hacer esto. Entonces, claro, más allá de que la película cambie algo, creo que el proceso, el estar ahí, fue lo que fue desencadenando algunas cosas, en esa experiencia, por ejemplo, ¿no? Luego ya las pretensiones, por ejemplo, en esta última peli, La hija de la laguna, es muy interesante porque ya no fue una demanda de las comunidades, o fue un pedido de las comunidades, fue uno de los directores de Guarango que dijo, ay, esta historia me parece potente, puedo bajar fondos, y la recontrahizo. ¿No? Y esa peli tiene otra naturaleza, tiene otro tono, fue muy cuestionada e interpelada en las comunidades, porque construyen a un personaje, a una persona que quiere un montón a Nélida, pero terminan individualizando, es una representación individualizada de una lucha colectiva.
en sus tres primeras producciones, como no había partido de una necesidad, de una mirada de director-directora, sino de acompañamiento, el proceso fue distinto y las pelis fueron apropiadas, ¿no? Y es muy interesante eso, o sea, el gesto de dónde viene la demanda de la peli, ¿no? Entonces creo que ahí ocurre algo interesante que sí nos da cuenta de, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, es que es complicado transmitirle yo también a mis estudiantes, transmitirle la no frustración, es muy difícil, son tiempos muy jodidos, o sea, son tiempos jodidísimos, ¿no? Pero toca ahí como ir desglosando y desmontando que no todas las experiencias son, o sea, que cada experiencia tiene su particularidad y su pequeña microhistoria, ¿no? Y eso hace distinto cada film, cada película, cada proyecto, cada intervención, ¿no? Entonces, eso es algo. Y lo que decías de la seguridad, sí, está cabrón, ¿no? Está cabrón, o sea, ya hay, bueno, el caso mexicano, ustedes lo saben mucho mejor que yo, yo ya no estoy allá en México, pero el tiempo que yo vivía, o sea, a mí me tocó caer en un retén allá en Chiapas cuando fuimos a la cobertura de medios de la Marichuy, con el CNI, con los zapatistas, salíamos del lanzamiento de la candidatura de allá de los Caracoles y nos agarró un retén. O sea, el miedo acá. Y yo dije, wow, o sea, ¿cuánto vale la pena esto como para poner ¿no? Me regreso a Perú, no, mentira, y seguí allá y luego vuelvo a Perú y un escenario parecido llega y yo ya me la pienso, ¿no? Y digo, wow, o sea, ahorita la cosa está más picante, está más candela, la seguridad está cabrona, ¿no? No es lo mismo, no quiero relativizar el tipo de violencia que puede ocurrir en una manifestación en una ciudad, porque ya habíamos visto las mutilaciones oculares, asesinatos que hay en Ecuador, en Chile, en Perú, en Bolivia, ¿no? Pero cuando estás en la montaña, o sea, eres un objetivo mucho más sencillo de desaparecer que estando en una ciudad donde hay muchas cámaras. ¿No? Entonces, sí es un contexto complejo. Todavía yo no he visto o he conocido como medidas de violencia muy cabronas con banda audiovisual que esté como acompañando procesos de este tipo, pero sí con periodistas locales, ¿no? Y sí hay protocolos también ya dentro del cine, sí hay protocolos como de rodaje seguro y tal, desarrollados muchos en México por obvias Sí, consecuencias, sí. pero digo, Artículo algunos 19 da un montón de sí, talleres, witness, ¿no? Entonces creo que eso es como, a la gente, a la banda del cine es raro, no he visto tanto. Y luego esto de los documentales de impacto, a mí en lo personal me genera suspicacia. Tengo amigos, amigas que están muy sí, metidos en eso. también. A mí no me termina de cuadrar porque impacto para quién, ¿no? Y desgaste para quiénes. Pues para las ONGs, básicamente, ¿no? Es una Sí, forma ahí de sí, sí, limpiarse sí. morales. Yo lo veo así y luego no lo Sí. digo tanto porque no es tan popular, pero sí es como esas líneas, ¿no? Donde creo que subyace esta intención de cambiar el mundo, ¿no? Y de cambiar cosas, desde el cine y quizá se puede cambiar muy poco. Ya alguna última pregunta que te quería hacer en el grupo que ustedes tienen, desde este cine de lo común, ¿cómo integra, o sea, cómo es la integración de las personas hacia los productos que ustedes hacen? O sea, entiendo que las integran, solo ahí conocer un poquito cómo es el proceso. Y Sí, o sea, de la experiencia de Maizal, y respondiendo a lo que planteaba hace rato Paulina, que decía que es Maizal, Maizal es un colectivo que nace en Ecuador, cuando estábamos estudiando la maestría en antropología visual allá en la Flaxo. Nos encontramos allá por el 2013 gentes, bueno, la Flaxo convoca pues a gentes de varios lugares y nos encontramos gente de Ecuador, de Perú y de México, ¿no? Y fue muy curioso porque, claro, era un contexto de movilización muy rudo por el tema del Yasuní. Y cuando la Revolución Ciudadana, el correísmo había planteado la explotación del Parque Nacional Yasuní y había mucha movilización social. Y claro, de alguna otra manera, pues nos encontramos en la facultad, en la Flaxo, pero también nos encontramos en las movilizaciones, en las marchas y nos fuimos juntando, ¿no? Muy naturalmente, pa. Y empezamos a hacer mucha cobertura de protesta
¿no? Y luego nos juntamos con grupos que hacían comunicación comunitaria más de base y nos invitaron a hacer talleres de audiovisual como para, en ese entonces no había muchos procesos de cine comunitario, video participativo en Ecuador y ya traíamos una experiencia de Perú, de México, un poco más como caminadas y empezamos a vincularnos, ¿no? A trabajar con radios comunitarias, con colectivos, con organizaciones mientras a la par teníamos nuestra labor más como académica, ¿no? Y luego ya cuando decidimos movernos un tiempo a Perú, y ahí empezamos como propiamente ya a bajarle la revolución de tanta cobertura y tanto estar como saltando en lugares y decidir cómo situarnos y acompañar una experiencia, un proceso, ¿no? Y así es que llegamos a Cajamarca, a las rondas campesinas y toda la historia, ¿no? Entonces, no es que estemos haciendo como talleres itinerantemente por distintos lugares, sino que tomamos como una decisión de acompañar un proceso y en ese acompañamiento, pues, no sé, o sea, aportar desde distintos niveles, ¿no? De ayudar en las capacitaciones de radio, de ayudar a hacer la gráfica, de apoyar en la metodología de la Escuela de Formación Política de, no sé, de ayudar en la repartición, o sea, de distintas labores. Entonces, es un involucramiento como de una especie de acompañamiento extraño, ¿no? Entre colectividades, nos montamos una obra de teatro para hacer los guiones, empezamos a acompañar compañeros del muralismo y pues como que todo fue derivándose mucho hasta que llegó la oferta, dijeron, oye, hagamos un video de los 10 años de resistencia y esto, y fue como muy orgánico, ¿no? Por eso te decía lo del inicio, o sea, a veces creo que cuando sale de esa manera, claro, no estás pensando en algo para afuera, sino es como, es parte orgánica de las labores de ese acompañamiento, de ese estar ahí, ¿no? Entonces, nos inventábamos proyectos todo el tiempo para poder generarlo, ¿no? O sea, nos inventamos unas cartografías sonoras, nos inventamos unos talleres de teatro, de video, de radio, ¿no? Yo tenía mi beca del doctorado, gracias CONACYT, y aportaba cada cierto tiempo cosas que había que resolver, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ocurría. Y ahora con el colectivo, pues estamos en un momento distinto, post pandemia, reflexionando un montón, todas las distintas como capas que nos han ido atravesando y pues ahorita dispersos, ¿no? Cada quien en distintos lugares y como, por eso también decía lo del inicio, ¿no? Que mismo es reflexionar una práctica situada en la distancia y en la diáspora, ¿no? Porque nos van atravesando otras cosas también, ¿no? Ujú. Entonces sería bonito que poder reflexionarlo como estando ahí en territorio, ¿no? Pero estando en la distancia es como atraviesa otra variable, ¿no? Pero nada, gracias por Mira. preguntar por eso, porque siempre es chévere como contar un poquito y decir, reafirmarse en eso. Nada, Ornella. Gracias, Julio. Voy a dar chance a Ornella y una pregunta más porque creo que ya después nos vamos a quedar sin tiempo para que nos dé unos minutitos de conversar. Adelante, Ornella, gracias. Bueno, antes que nada, mucho agradecimiento. Julio, realmente fue muy hermosa tu presentación. Eh, y quiero decir que sinceramente hace tiempo que no me conmovía algo de esta manera, no solo en cuanto al uso de la imagen y de la imagen en movimiento en defensa del territorio, sino también a la utilización que hiciste de muchas bibliografías que quiero mucho, desde Silvia Rivera Cusicanqui hasta Mirza, hasta muchas, y todas puestas en diálogo, ¿no? Entonces me pareció como súper interesante y destacable eso, como la trans o indisciplina bibliográfica, para una propuesta también muy sensible, situada y encarnada, como dijiste. Y como me gustó mucho, quisiera preguntar si es posible por el detrás de escena, ¿no? Como acerca de las metodologías que utilizas o utilizan en el grupo para trabajar, teniendo en consideración dos cosas. Por un lado, que trabajan con comunidades que históricamente han sido subyugadas, han sido maltratadas, hostigadas y violentadas. Entonces, cuando nos acercamos
hay una gran distancia, tanto epistémica como también de privilegios, bueno, digo, todo lo que ya sabemos del colonialismo, ¿no? Que no creo que no es necesario reponer. Entonces me parece como interesante preguntarte por las metodologías utilizadas, que entiendo que probablemente sean más de una, y también por las prácticas pedagógicas, porque bueno, me resulta, como doctoranda en educación, me resulta muy interesante esta idea de prácticas pedagógicas que entiendan el conocimiento de una forma horizontal, pero también como lo planteabas, ¿no? Como una conversación, conflicto y cooperación. Y me voy a Ujú. detener en esta idea del conflicto, ¿no? Porque, bueno, yo vivo en Argentina, mm, entiendo que necesito reponer mucho más, pero estamos en un conflicto social realmente muy grande, donde está siendo muy difícil, ¿no? Poder trabajar pedagógicamente con ideas distintas y convivir con las ideas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba también preguntarte un poco por las prácticas pedagógicas que se llevaron a cabo en este sentido. Y nuevamente agradecerte a vos y agradecer a Eva y todo el equipo del semillero. Gracias. No, la tres escenas es lo más chévere, lo metodológico, ¿no? Este, claro, es curioso porque les contaba esto, lo de este encuentro en la Flaxo, en la maestría en antropología visual, porque cuando llegamos y nos encontramos ahí, cada quien traía distintas experiencias de vida, ¿no? Yo venía propiamente más del campo del audiovisual, del cine, compañera venía de sociología, otra compañera venía de las artes escénicas, ¿no? Este, gente que venía de la comunicación, propiamente de la antropología, pero había algo común que de alguna otra manera todos habíamos hecho, que era teatro comunitario. Y, no sé, trabajo barrial. De alguna otra manera, todos seres muy urbanos habíamos tenido participación en alguna experiencia de organización en el barrio, el teatro comunitario, y eso nos lleva a pensar en la educación popular, ¿no? Y claro, o sea, estaba ahí, no teníamos que diseñar algo propiamente, porque era como, ¿y tú qué sabes hacer? Ah, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. Yo medio que soy cirquero, porque en el grupo hacemos circo aparte. Y claro, entonces era como diseñar una propuesta, era como, ay, hagamos tal juego, tal dinámica, ¿no? Entonces, y sacábamos como de esos repertorios. Fue una coincidencia, no todo el mundo tiene por qué, pero hay. Entonces, cuando empezamos a sistematizar algunas cosas, empezamos a proponer, poner las metodologías en las sistematizaciones. Ahora les voy a compartir links. Tenemos como, una vez nos inventamos un encuentro con gente audiovisualera de Perú, de Lima, e hicimos una memoria. Y la memoria es la metodología de cómo se hizo el encuentro, qué dinámica, qué preguntas detonadoras. Hicimos unas cartografías sonoras con una comunidad campesina, ¿no? Y también hicimos como una especie de polifonía narrativa, etnográfica, pero luego con las metodologías aplicadas. Pero porque nos llamaba mucho la atención eso, ¿no? Lo metodológico, la cuestión metodológica, pero no por una cuestión académica, metodológica de método científico, sino por ese background que traíamos, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que yo creo que toca revisar, hay un montón, ¿no? Hay un montón de experiencias de educación popular, o sea, de alguna otra manera, pues también bebemos mucho de la experiencia de Oscar Jara, que es un peruano que vive en Costa Rica de la CELAC, ¿no? Y pues sí, o sea, sí, su influencia en Perú ha sido muy dura, ¿no? Entonces, por ahí te diría, en lo del acercamiento, claro, o sea, es un tema, la condición de clase es imborrable y la condición academicista más. No, es como tremendo aprender como a bajarte de las categorías teóricas y salirte de la idea de que estás haciendo. Claro, es que nosotros no estábamos ahí haciendo una producción propiamente académica. Yo luego en el tiempo hice mi doctorado alrededor de eso, pero en un doctorado que es el doctorado en desarrollo rural de la UAM Xochimilco, perdón por el publicherry, pero es un doctorado enfocado en movimientos sociales, que está como hay una ruptura epistémica muy clara, ¿no? Que no hay objeto de estudio, sino que el sujeto, entonces, de alguna otra manera, ya, pero, entonces por eso me gustó.
¿no? Pero sí nos conflictuábamos un montón porque no interactuábamos con la ciudad, siempre estábamos con comunidad. Llegar a Cajamarca y subir a la zona donde es la vuelta. Y en los últimos años, después de la pandemia, eh, algo ocurrió. Bueno, no, después de la pandemia, antes de la pandemia, sí, en esa transición. Necesitábamos como, sí, o sea, conectar con la parte más urbana de la región de Cajamarca, ¿no? Y empezamos a vincularnos con compañeros, compañeras de la zona que estaban súper desconectadas de lo que ocurría en las comunidades, ¿no? Y que te decían, sí, nosotros sabemos que ustedes vienen por acá, pero nunca pasan por acá. Y decíamos, qué loco, ¿verdad? Nunca pasamos por la ciudad. E hicimos como algo a la inversa. ¿Cómo hacer estrategias para conectarnos con los de la ciudad? Porque estábamos muy clavados con la gente en las comunidades. ¿No? Fue muy chistoso, ¿no? Pero, y ahora se ha creado ahí como algo muy, muy interesante, ¿no? Y sí, es algo que yo todavía no he terminado como de desarrollar, pero sí ha traído sus complejidades, ¿no? Sus complejidades porque de una u otra manera, pues, a veces yo siento que la época que llegaba con el título de doctor, estoy haciendo mi tesis del doctorado, me creaba más distancia que cuando llegaba Julito a dictar el taller de radio. O ya llegaron los compas para pintar los murales. O sea, y era como, ay, no. Pero ya también me ponía ahí como, no me dejaba de autoflagelarme para decir, no, pues, o sea, anfibio, como dice la María Estela Vampa, ¿no? O sea, pa, pa, pa. Pero es complicado, cuesta un montón porque uno entra en ahí en una crisis de identidad. ¿Y qué soy ahorita? Soy compañero de organización, soy amigo, soy camarada de farra, soy el doctorando, soy el productor de alguien que ha venido a hacer un registro para un documental, soy el amigo que ha traído amigos para que pasen las fiestas de carnavales, soy promotor de turismo. Entonces empiezas a complejizarte en todo eso, ¿no? Y es real, ¿no? O sea, no es ajeno, o sea, seguro y habrá gente que puede decir, soy esto y esto y se acabó, pero para mí me ha costado un montón, hablo a título personal, no sé cómo lo habrán pasado mis compañeras, compañeros, pero porque no estaban haciendo un trabajo académico. Yo sí padecí en algún momento de todo ese periodo la crisis como existencial, ¿no? Ahora ya soy más feliz, pero en ese momento de encuadre, de estar haciendo como el trabajo de campo, ¿no? Sí, la pasé un poco mal, ¿no? O sea, un poco mal, bastante mal, pero nada, y creo que eso, la trayectoria previa nos marcó un montón. Y sí, no sé, yo le tengo una fe bien fuerte a la educación popular y a todo lo que se ha generado a partir de todas esas corrientes, ¿no? Porque hay mucha, mucha riqueza por explorar ahí y gestos que regresan y actualizan. O sea, es bien bonito. O sea, yo me acuerdo porque me ponía a hacer una dinámica y alguien venía mayor, ay, pero eso ya lo hacíamos en los ochentas. Y es como, ay, no, porque al final son recursos que se van actualizando, ¿no? Por eso hacía el hincapié esto de cómo se va actualizando algo que ya se hizo y ya se hizo y se va haciendo y somos un remix constante de cosas, ¿no? Entonces es como, no sé, con el tiempo uno se va dando cuenta de ese remix y creo que lo bonito de ese remix es saber dar cuenta de dónde viene la influencia del remix, ¿no? En el mundo académico diríamos saber citar, ¿no? Yo digo, o sea, como saber referenciar de dónde estamos bebiendo, inspirándonos, ¿no? Entonces, es eso. Muchísimas gracias, Julio. Mil gracias. Ya hay muchas personas que tienen que retirarse, por eso tengo que No, cortar no, tranquila. la conversación, perdón. La verdad que sí, hay creo que preguntas que quedaron ahí por hacerse, que están en el chat, que tenemos yo un montón de apuntes que ya luego te enviaré por correo. Y bueno, agradecerte nuevamente, así como ponen en el chat que fue hermosa tu charla, ¿no? Que fue muy sensible, que tocó a los que somos latinoamericanos también un montón de puntos, ¿no? Como
reverberantes. Entonces, agradecerte muchísimo por esta intervención y bueno, también invitar a las y los asistentes del semillero Memorias y Visualidades 2 a la siguiente conferencia que va a ser en enero, que se titula Una cartografía de cicatrices, el cuerpo trans en la obra de la artista venezolana Argelia Bravo, que va a dictar Sonia Kerfa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, todas, todes y también a las coordinadoras del semillero, Pascal y Maite, que nos acompañaron el día de hoy. Les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, Julio. Un abrazo fuerte desde México. Va.